Bueno, muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Carlos Steven Mena y el día de hoy vengo a presentar lo que sería la entrega del parcial, el cual consistía en hacer una presentación con base al artículo científico pues seleccionado y previamente autorizado por usted, y pues hablar ahí pues de todo pues el contenido de este artículo, ¿no? Metodologías, métodos matemáticos aplicados, producto final, conclusiones. Entonces voy a proceder a ello. Bien, pues el artículo científico autorizado por usted fue este de acá, para que lo pueda ver. Fue el reconocimiento de voz humana aplicado a la domótica. Y bueno, antes de arrancar, quería hacer esta precisión. Cuando estaba revisando los entregables, vi que aquí no se especificaba el tiempo de esta exposición. Entonces recuerdo yo que estaba en el orden de los 10 a 15 minutos, entonces voy a, pues, a tratar de demorarme eso para poder cumplir con el objetivo del entregable. Y bueno, sería eso, entonces voy a arrancar. Entonces esta sería la presentación con la que me voy a asistir y voy a explicar este artículo científico. Eh, entonces ya estoy tomando el tiempo. Entonces, bueno, como lo comentaba, entonces el artículo científico es, se llama Reconocimiento de voz humana aplicado a la domótica. Y aquí, pues, lo primero es un poco el contexto, ¿no? Entonces, aquí lo que se habla es cómo han ido evolucionando y la importancia que ha tomado estos sistemas domóticos. Pues, un sistema domótico, como digamos que lo he venido expresando en los diferentes informes de este semestre, es ese sistema que permite automatizar, que permite simplificar, digamos, la vida del ser humano en un entorno como en el hogar, el cual busca una manera eficiente simplificar la vida, ¿no? Entonces, aquí hoy en día nos encontramos neveras que dicen cuando pues, se desocupó algo, que falta la leche, digamos, se pueden encender, habilitar las luces vía remotos, que ahorita ya pues vamos a hablar un poco más de esos. Se pueden, digamos, que hacer muchas acciones en cuanto a actividades operativas que de cierta manera son automatizadas y son de cierta manera simplificadas por medio de un sistema domótico. Bien, entonces, pasando a la siguiente, vemos que un sistema domótico, pues domótico tiene pues digamos unos procesos, digamos, estándar en su diseño y en su funcionamiento, el cual pues vemos en este momento. Lo primero que hay es una recepción de la señal de control, pues, de control deseado por el usuario, ¿no? Entonces, esta parte se refiere a esa instrucción que yo le doy al sistema por medio pues, de lo que yo quiero realmente ejecutar o quiero lograr, ¿no? Entonces, esta parte, digamos que puede ser, o sea, es la entrada, y esa entrada puede ser por medio de diferentes sistemas inalámbricos, remotos, digamos, físicos, por botones, pantallas. Entonces, aquí es donde se hace instrucción. Luego, el sistema lo que va a hacer es ver esa instrucción que se le está indicando pues, digamos, con el control que tiene, o el sistema de control diseñado con base a esa instrucción que le entra. Entonces va a comparar, va a entender esa instrucción y lo va a transponer, lo va a comparar con lo que tiene programado, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que esto depende mucho del sistema domótico que se está implementando. Entonces, por ejemplo, si fuera por ejemplo, encender una válvula de agua o el ahorro del baño o habilitar unas luces, pues va a entender esta señal que le acaba de entrar por el sistema que le entró y va a ejecutar esa acción. Como eso que pues va a comparar que ese valor es el mismo al que ya tiene en una instrucción de programación y va a comenzar a controlar o a enviar las instrucciones a unos actuadores, ¿no? ¿Qué son los actuadores? Pues son esos dispositivos, tenemos como motores, válvulas, sistemas eléctricos, sensores, que van a pues ejecutar la acción que le está dando el controlador, que a su vez está entendiendo al receptor. Luego, pues aquí se produce la acción sobre ese dispositivo, que digamos que está la parte del actuador, y hay una retroalimentación, ¿no? Esa retroalimentación entonces puede ser si se habilita una luz, entonces luz encendida, o si hay algún error, pues también la hará acá, y el sistema todo el tiempo, digamos que está envía y retorna respuesta, pues para generar, digamos, una armonía con base a lo que, pues a la instrucción que está recibiendo versus lo que está haciendo. Entonces podemos decir que de manera, pues, básica, esto es, digamos, que la generalidad de cómo funcionan en su mayoría cualquier sistema domótico. Claramente van a haber más complejidades en algunos que otros, por lo menos en esta parte, dependiendo de lo que simplemente debe haber una señal de control o haber una programación, o bueno, digamos que esto puede variar dependiendo de ese sistema que se esté diseñando. Bien, eh, cuando hablamos de las formas de control,
nos encontramos pues con varios, digamos que entre los más comunes son pues control por teclado, que digamos que este ya es un poco más arcaico, ya digamos que ya no está saliendo tanto. Está la comunicación infrarroja, que también es un sistema que tuvo mucha fuerza y ahora digamos que ya está quedando un poco rezagado, pues por las tecnologías que estamos viendo más abajo. La comunicación infrarroja es, digamos, para no entrar en ya terminología técnica, es cómo funciona un control remoto. Entonces él emite una señal por un haz infrarrojo que es invisible al ojo humano. Pues hay un emisor y hay un receptor, ¿no? Claramente el control pues es el emisor y el receptor pues va a ser el dispositivo que recibe esa señal. ¿Qué dificultades tiene? Digamos que cada uno de estos sistemas pues tiene algunas, digamos, debilidades o algunos puntos de mejora, oportunidades. Entonces este sistema por lo menos es que tiene que estar, digamos, en sincronía con ese otro receptor, es decir, tiene que estar apuntando hacia donde está el receptor, no lo puede hacer hacia otro lado. Tengo la comunicación por celular, que esto ya pues digamos que es un paso más allá, el cual pues él por medio de una SIM card que tenga el sistema pues puede recibir un protocolo vía TXT, cualquier digamos puede reconocer este protocolo, puede conocer esta instrucción y ejecutar pues, lo que tenga programado en su instrucción, ¿no? Y pues esto ya opera por banda móvil, ¿no? Entonces aquí, digamos, cuál es lo que siempre tiene que estar funcionando? Pues que siempre tiene que haber una frecuencia, siempre que tiene que haber una señal, pues, de celular para que pues se pueda, digamos, recibir y enviar esa instrucción. Y una retroalimentación también, si así se diseña, ¿no? Tenemos todo lo que es una comunicación por Bluetooth, digamos que esta ya es un poco más una web, digamos, un servicio de tipo red personal, de tipo WAPAN, que entran aquí porque pues digamos que yo puedo operar lo que esté dentro del rango de ese sistema Bluetooth. Entonces pues aquí no me detengo mucho porque pues digamos que el sistema Bluetooth ya es bien conocido. Control mediante web, digamos que esto viene siendo como la generación en la que pues ya han ido evolucionando esto, que es todo ese sistema, todos esos set points, todas esas entradas están expuestas en una nube privada, llamémoslo así, en el que el usuario o cliente se puede autenticar desde cualquier parte o locación siempre y cuando tenga internet. Entonces esto puede ser otra ciudad, otro país, o un pueblo, etcétera, y puede ejecutar instrucciones o nuevamente pedir retroalimentación del sistema pues vía web. Y tenemos un control por pantalla táctil, que digamos que es un poco aquí el ejemplo, pero pues también es otro sistema que todavía se utiliza. Bien, voy a tratar de ir un poco rápido para respetando el tiempo. Tenemos lo que sería el sistema de reconocimiento automático de habla, entonces que lo entendemos como el RH, el cual, ¿de qué habla, no? O sea, aquí ya comenzamos a meternos un poco con lo que serían los modelos matemáticos, porque pues aquí es donde digamos que comienza ese procesamiento. Entonces, aquí se habla y como tal esto opera por medio de algoritmos, el cual hace un procesamiento pues, de la caracterización que tiene la voz la que tiene esa señal, que pues viene siendo la voz humana, ¿no? El cual pues va a estar estimado digamos, en una derivada de tiempo versus pues las palabras y los picos que esa señal genere. Entonces, pronto me puedo explicar un poco mejor con este diagrama. Entonces, aquí hay una adquisición y muestreo y cuantificación de la señal. Entonces, ¿qué quiere decir? De que cuando yo ya tengo esa entrada, él compara esos datos, esos picos, y esto va a depender del método matemático que tiene el algoritmo que va a medir esa instrucción, ¿no? Que va a hacer esa cuantificación. Esto pues también va a depender del sistema físico, o sea, el hardware que yo voy a utilizar para implementar este modelo. ¿Por qué? Porque si se emplea un modelo matemático, digamos, excesivamente robusto en un hardware que no tiene esa capacidad, pues el sistema se va a volver lento, por lo tanto se va a volver ineficiente, por lo tanto o va a comenzar a hacer, digamos, instrucciones que no debía hacer o simplemente no va a hacer nada porque le va a costar poder, digamos, ejecutar toda esa lógica y toda esa adquisición de datos y pues, digamos, escalización de esa información. Luego tenemos un procesamiento de la señal, pues claramente el que él dice, él trata de entender eso que tiene guardado versus pues, la instrucción que debe ejecutar con base a esos parámetros, extrae esos datos con base a los picos que evidenció de la señal y pues digamos que por último hace el reconocimiento y toma la decisión. Toma la decisión es que pues envía la información a los actuadores o lo que tenga el código en ese momento que va a retroalimentar como información, ¿no? Entonces, que va a ejecutar. Bien. Eh, en esta parte entonces ya hablamos lo que serían las técnicas de procesamiento que se implementaron para digamos, en este artículo científico, en el cual, eh, pues, digamos que se da la iniciativa de poner otra instrucción o otra entrada de estos sistemas domóticos, el cual es por voz, ¿no? Entonces,
Ya nos comenzamos a entrar un poco más con eso. De hecho, desde el slide pasado, estamos hablando de lo que serían técnicas de procesamiento y los modelos matemáticos que se van a utilizar para procesar esas señales. Entonces, como lo comentaba, pues se tiene que hacer uso de algoritmos, ¿no? El cual básicamente tiene cuatro procesos que son adquisición de datos, el muestreo de esos datos, la cuantificación pues de la señal de voz y obviamente el reprocesamiento de esa señal de, pues, que está escuchando. En este caso, pues claramente siempre va a ser la voz. Y la evaluación de ese registro de voz humana, ¿no? Entonces, nuevamente, digamos que está esta arquitectura para poder explicar mejor. Entra, entra la señal por acá, pasa por un muestreador, pero a su vez ese muestreador, esta señal entra de tipo análogo. Por eso se encuentra en un conversor análogo digital, porque, digamos, todas estas señales de voz, de volumen, de intensidad, pues son de tipo análogo. Entonces, para eso tiene que entrar y el microcontrolador, pues entiende, es una señal digital. Entonces él debe hacer un muestreador, que pues es lo que comento, ¿no? Comparar esas señales, cuantificarlas, o sea, dependiendo del número de muestras que tome, y nuevamente aquí esto va a depender de la velocidad de procesamiento de ese microcontrolador, y va a ser una codificación que es pues para ya entregarlo, digamos, finalmente en una señal binaria que es digital, ¿no? Digamos que es un poco lo que expliqué ahorita, pero digamos, aquí ya se puede entender un poco más. Esto pues pasa por claramente una señal de tiempo discreta en el cual pues va con base a lo que escuche y su programación y modelo matemático implementado que llevamos para allá, pues va a hacer ese muestreo y va a comenzar a hacer ese tiempo discreto para pues, generar una cuantificación de esos datos y pues pasarlos a binarios. Bien. Luego tenemos lo que sería o lo que se enviaría por la trama de los datos. Entonces aquí, para no, digamos, no entrar como tan técnico, aquí estamos viendo la señal sobre la que va a operar ese chip, que ya pues hablaré un poco más adelante de eso. O bueno, pues realmente voy a comentarlo de una vez. Ese chip es el Kibi, ese es el Civic, el cual pues utiliza unas frecuencias de baja latencia para una red tipo WAPAN, bueno, que ya mostraré un dibujito más adelante. Entonces tenemos ese endpoint, ¿no? Que él detecta esa entrada. Entonces tenemos una parte pues, de preénfasis. ¿A qué se refiere esto? Pues que consiste en atenuar o resaltar los valores pues, de muestreo. Tenemos una parte de segmentación, pues que obviamente le hace ahí o sea, lo que le aplica la ciencia es una función digamos, de segregación para poder entender esos datos y esos picos tanto en ese eje Y, porque estas señales son en dos dimensiones, y pues va a comenzar a hacer una escalización, ¿no? Digamos que ya hablando un poco más de toda esta parte, pues digamos que en la parte del ventaneo y esto, pues lo que va a hacer es pues va a suavizar los bordes, ¿no? Entonces hay mucho ruido en ese tipo de señales porque siempre está en modo de escucha. Entonces todo lo que sea ruido ambiental, todo lo que no sea la instrucción que se quiere dar, pues eso él debe limpiar. Entonces ahí hace, digamos que esa atenuación y hace o sea, suaviza los bordes de esa señal, que al final vamos a ver cómo se ve esa señal desde un osciloscopio. Y pues digamos que también tenemos la parte de lo que sería pues el análisis LPC, ¿no? ¿Qué es un análisis LPC? Pues es un análisis de predicción lineal, ¿no? Entonces él aquí es cuando comienza a tomar decisiones, compara esos datos, ya los escalizó, ya envió los picos, ya los analizó, ya los filtró, ya digamos que quitó el ruido que más pudo y luego pues hace un análisis de predicción lineal con base a la programación, ¿no? Y el método aplicado nuevamente. Entonces dependiendo de ese análisis de datos y el microcontrolador donde esté interactuando esa velocidad, ese sistema, pues así va a ser su velocidad de procesamiento y así va a ser, digamos, el desempeño de ese sistema. Eh, Bien, voy a tratar de ir un poquito más rápido porque ya llevo 12 minutos. A ver, aquí tenemos métodos y algoritmos utilizados, entonces esta es la parte de matemática, ¿no? En la cual pues hablamos aquí está bastante resumido, entonces pues no vale la pena resumirlo un poco más, perdón. Entonces tenemos lo que serían características acústico-fonéticas, que pues esto lo que hace es mirar lo que sería fricación de voz, lo que serían frecuencias, pues digamos, mirar la energía de las frecuencias, aquí obviamente en todas estas hay una derivada de tiempo. Tenemos lo que sería la transformada de Fourier, que esto pues digamos que también ocupa mucho procesamiento de datos. Esta no fue utilizada, pero pues digamos que en la parte de la caracterización tampoco da buenos resultados con el tipo de arquitectura que se está implementando. Coeficientes cestrales, que pues lo que hace es una transformada devolucionada de la señal de entrada, ¿no? Es otro modelo matemático. Tenemos la codificación predictiva lineal, que esta se utilizó también en modo de un ejemplo.
la cual lo que hace es minimizar ese error tratando de hacer una autocorrección de la predicción, ¿no? Esto también digamos que esto va a depender mucho de las muestras y la velocidad de procesamiento de ese microcontrolador para que esto digamos que tenga una buena ejecución, por lo tanto este modelo requiere una alta velocidad de procesamiento. Digamos que se utilizó, pero nos vieron que no dio pues, tan buenos resultados con el modelo de arquitectura que estaba diseñando digamos, el autor del artículo científico, coeficientes cestrales en la escala. Entonces aquí pues este es aún se requiere una mayor carga de procesamiento porque no solamente tiene un método robusto en cuanto a lo que sería el análisis de la frecuencia, sino que también aplica la transformada de Fourier. Entonces, pues digamos que es un método también, es poco usado, pero al requerir tanta velocidad de procesamiento, o sea, digamos que es más eficiente, pero a su vez, pues eso dispara gastos pues, para una empresa, entonces digamos que es poco usado por eso, de esa manera comercialmente. Y finalmente este fue el que digamos que se implementó para este artículo científico que fue la predicción lineal perceptual PLC, ¿sí? Que ya pues comenté que era. Y aquí lo que hace pues es calcular los coeficientes con base a los picos, a los muestreos y bueno pues, pues, teniendo siempre en cuenta el dominio del tiempo, ¿no? La derivada del tiempo. Y finalmente tenemos uno que es de longitud de trato vocal normalizado, el cual pues aquí lo que hace es mirar los picos pero segregado digamos en los ejes, que sería pues la parte de longitud fija, y el trato vocal que pues a su vez también va a tener una derivada de tiempo. Bueno, aquí entonces este fue el sistema que se utilizó en el artículo científico. Se utilizó un sistema CIVIC, como lo comenté hace algún momento. Eso es un sistema WAPA. ¿Qué quiere decir WAPA? Pues es un sistema de área pues, personal inalámbrica, ¿no? Eso es Wireless Personal Area Network. ¿Esto qué bondades tiene esto? Esta placa, este sistema, este, es que pues primero está bajo un estándar IEEE, por lo tanto, pues digamos que ya ha sido probado, medido, y lo otro, digamos que a nivel de funcionalidad y practicidad, pues tiene varias cosas interesantes. Primero, la transferencia de datos aproximadamente 200 kilobytes por segundo, eso es bastante rápido. Digamos que para lo que se necesita es una velocidad eficiente, puede tener tramas cortas y largas, entre 16 y 64 bits. Esto de 64 bits pues es bastante realmente. Tiene un uso, puede ser el uso de una ACK, que pues podríamos entenderlo como un bit de parada, un bit de inicio, cuando se envíen esas tramas, que era lo que mostraba ahorita anteriormente en lo que expliqué, o sea, en esta parte, pues él puede identificar si hubo una pérdida de estos datos y, digamos, poder generar el error, ¿no? Entonces ahí, digamos que el sistema sería eficiente. Bajo consumo de potencia, que es algo pues muy atractivo nuevamente para los fabricantes, y pues, un indicador del enlace, la calidad de la señal, y tiene pues 16 canales en los que puede operar estas bandas. Esto pues digamos que es lo más significativo y digamos que lo que más valor aporta este tipo de tarjetas y esos protocolos porque pues permite, digamos, alinearse a las bandas y las frecuencias, digamos, en ese mercado. Entonces, por ejemplo, no van a ser las mismas frecuencias en un país que en otro. Algunas serán bandas públicas, otras serán privadas, otras serán móviles. Entonces, él permite poder interactuar con ese tipo de señales y, digamos, ponerse en un canal, en una frecuencia para poder operar. Entonces, esto quiere decir que no va a haber interferencia con dispositivos como teléfonos celulares, como teléfonos inalámbricos en las casas, o sea, Wi-Fi. Entonces esto pues digamos que ofrece esa practicidad o puede pues operar en un gran rango de bandas. Bien, aquí tenemos una parte de lo que sería el producto ensamblado y terminado. Entonces para esto siempre necesitamos dos tarjetas de este tipo, en el cual tenemos un CIVIC emisor y un CIVIC receptor, ¿no? Entonces esta digamos que podríamos entenderla como la tarjeta principal, la tarjeta madre, en la cual tiene el microcontrolador. Aquí tiene alojado el modelo matemático, que pues, fue el que ya acabo de comentar, que es lo vuelvo a especificar, es el de predicción lineal perceptual PLC, PLP, perdón. Entonces aquí vemos el microcontrolador, que es el que tiene la lógica, tiene la programación, vemos un micrófono, que es por donde pues obviamente escucha la instrucción, vemos un filtro y vemos pues un cristal acá, que es pues la parte electrónica que hace, digamos que ayuda con ese control. Y pues tenemos aquí lo que sería el receptor pues Civic, ¿no? Ese receptor lo que va es, ya aquí ya tiene la información tipo digital, digamos que ya hubo esa conversión, pues el microcontrolador se encarga de hacer esa conversión con base al modelo que tenga y la programación, lo pasa a digital, esa señal queda en digital y se la envía eso puede ser distancias pues, de varios metros, y se la envía al receptor, ¿no? Entonces hay un Civic receptor, que está la antenita igual que está la antena por acá, y pues ella tiene, digamos, aquí un actor que pues para este ejemplo, digamos que el autor del artículo científico colocó unos LEDs. Si se quisiera, bueno, aquí está pues la parte controladora, la electrónica.
pues para enviar esas señales en los actuadores, ¿no? Pero digamos que esta parte aquí se puede reemplazar por lo que sería una regleta de relés y controlar pues tensiones mucho más altas que pues en el orden de 1 amperio, 2 amperios, de los 100 a 220 voltios, que pues podría, digamos, que es lo que hace sentido, digamos, en un sistema domótico. Bueno, pues aquí vemos la parte del filtro. Y bueno, pues eso sería realmente, digamos, el diseño físico y pues ya terminado de ese sistema. Bien, entonces, venga, yo aquí creo cuánto tiempo llevo. Llevo 19 minutos, perdón, ya aquí voy a ver un poco más rápido. Tenemos un poco de los resultados con base al método, en el cual vemos que el método funciona, pero no es 100% eficiente. Digamos que hay unas partes que le cuesta entender, por ejemplo, cuando dijo la palabra riesgo, cuando dijo la palabra bombillo, vemos que dependiendo de los tonos que utilizó eso, el sistema no siempre hizo lo que tenía que hacer. Aquí vemos que de 20 pruebas realizó, 16 fueron exitosas. Digamos que es un buen número, pero no es perfecto. Digamos que en estos sistemas se necesita cierto nivel digamos, de escalización y eso se llama de offset, de calibración de estos sistemas, porque pues si está conectado a una válvula, pues ahí no puede haber un error, ¿no? Si es algo eléctrico, pues ahí digamos que tampoco, o sea, son sistemas que son sensibles y deben ser eficientes. Entonces, nuevamente, dependiendo del método que se aplique, si en este caso, si se aplica un método más robusto, pues va a tenerse que cambiar pues este microcontrolador por un microcontrolador que ofrezca mayores prestaciones, ¿no? Y que pueda ejecutar todo ese código y todo ese modelo matemático de una manera más eficiente para que pues estos números mejoren. Ahí lo que va a hacer es capturar más datos, escalizar, comparar, etcétera. Bien, y análisis de resultados, pues vemos en el osciloscopio cómo se muestra eso, ¿no? En el modelo matemático con base al chip que se implementó, pues vemos que su capacidad estaba, pues, de cierta manera, óptima para lo que se implementó, pero vemos que cuando ya lo miramos en un osciloscopio, pues eso es bastante tiempo. A nivel, digamos, de usabilidad y de percepción, pues digamos que eso no es significativo, pero vemos que la señal ingresa y él demora este tiempo, que son 50 milisegundos, que realmente es poco, pero pues nuevamente, ¿no? Digamos que aquí vemos cómo entra y cómo digamos, el sensor pues responde. A los 50 milisegundos comienza a capturar esa información que está recibiendo y comienza a analizar los picos con base en el modelo matemático a los métodos implementados para poder ejecutar la acción al final o entender esa información. Dependiendo del modelo que se implemente, pues va a entender esa información para, pues, digamos, enviarlo a los actuadores. Eh, lo que comentaba ahorita, no, pues no existe un modelo realmente matemático, un modelo bueno o mal, eso va a depender mucho del tipo de hardware que se esté utilizando. Claramente se puede utilizar el mejor modelo, el mejor método, pero pues ese método, si se instala en un microcontrolador pues con bajos recursos, pues simplemente no va a hacer nada o no va a ser funcional. La instrucción puede demorar n tiempo en el orden de la derivada del tiempo en el eje X y pues simplemente no va a ser un sistema eficiente, ¿no? Entonces, pues eso sería. Aquí vemos algunas conclusiones, pues la parte pues, del procesamiento, lo que comentaba ahorita que pues hay un costo computacional ahí, y la parte pues de la cantidad de datos que tiene digamos que hay, ¿no? Pues la parte de los comandos DSP, que pues ya explico un poco qué era eso. Eh, digamos que pues se hablan de las señales que operan, digamos que la parte de procesamiento que es algo bueno. Se habla pues, de que se puede instalar digamos que al momento de instalarse el sistema se deben realizar varias consideraciones mecánicas y eléctricas, que pues es lo que he venido comentando, ¿no? Siempre el modelo va a depender del hardware que se tenga disponible. La bibliografía, pues el artículo aquí está citado. Y bueno, eso sería todo. Bueno, profesora, pues en vista que me pasé un poco del tiempo, pues pido disculpa. Entonces voy a cortar de una vez la grabación. Voy a enviar esta presentación también en PDF, pues para que pueda tener el video junto con la evidencia. Listo, muchas gracias.